tarda a tothom. En nom del Casal Cubà, que sabeu que és una entitat de llarga tradició a Sabadell, que és centrada en la solidaritat internacionalista amb el poble de Cuba. I, lògicament, encara que estem centrats en el tema cubà, totes les lluites dels pobles ens interessen i som solidaris, i en aquest cas vam acollir la conversa que vam tenir amb el Dionisio, la possibilitat de presentar avui aquest llibre, que és el que jo sàpiga el segon llibre en el que el Dionisio escriu sobre el tema de Palestina. En aquest cas, a més, de plena actualitat. O sigui, els relats que hi ha se centren en tot l'horror i la barbàrie que estem vivint i veient quotidianament entre la indiferència i el silenci dels governs anomenats civilitzats, etc. Per la gent de Sabadell, parlar del Dionisio, en fi, no necessita molta explicació, però pels que no ho són o pels que potser no recorden algun detall, donaré quatre línies. Si mireu la seva plana de Facebook, sempre superinteressant, ple de relats, d'activitats i tal, ella es defineix així: soy un periodista jubilado que no para de escribir. I efectivament no para d'escriure. O sigui, és gairebé impossible seguir tot el que fa en tota la producció perquè, en fi, és un polígraf, diguem. No bolígraf, sinó polígraf. Ell va començar la seva carrera com a corresponsal de premsa a Portugal, a Itàlia, a França, com a reporter de les revistes Interviu, Actual i Europa Viva, de Onda la Rambla, d'Antena 3. Als anys 70, durant l'època de la vaga general, el 75-76, era corresponsal del Mundo Diario, que era el diari que tota l'esquerra feia servir com a font d'informació. De fet, també buscant avui per trobar detalls, he trobat un article de l'Antonio Santamaria, al Di Sabadell, que parla del 75, parla del ple de l'amnistia, anomenat el ple de l'amnistia, que era el desembre del 75, i de l'agressió que va patir per part de gent de la Guàrdia de Franco i, en fi, agents de l'Ajuntament franquista de l'època. Una agressió greu que va patir. Això era el preàmbul, perquè la vaga general ja va ser el 76, al febrer del 76, i després va haver la vaga del metall cap al setembre-octubre del 76. O sigui, era un moment alt de la mobilització popular, i ell, com el Xavi Vinader, com altres, com a periodistes, exercien un periodisme de tipus combatiu que estava al servei dels treballadors, del poble en general. Llavors, per aquesta característica l'ha acompanyat sempre, i des que va estar a Palestina amb Metges Sense Fronteres, ha centrat molta de la seva tasca informativa i de relats i de solidaritat amb el poble palestí. Té la virtut, el llibre, des del meu punt de vista, té la virtut que transforma el que seria un llibre una mica pesat de llegir per la quantitat de dades que conté, perquè té quantitat de dades important que et van informant, però que adopta la forma, a part de la introducció, que és una boníssima i breu introducció a la història del conflicte, les altres té la capacitat de personificar
i de que els desastres que estan passant allà prenguin carn i sang. O sigui, per tant, adopta el recurs literari del relat. Relats relativament breus i algun bastant llarg, però la majoria són relativament breus, que a més no faré cap spoiler, però a mi en 3 casos a l'acabar el relat, o sigui, el relat va transcorrent, va explicant una situació molt tensa, molt complexa, però tu estàs distret amb la trama d'aquell relat i en el moment d'acabar, clar, això podria semblar que no fos contra la venda del llibre, no? Però al moment t'arrenca la llàgrima. Sí. En fi, jo crec que el llibre és un excel·lent instrument de solidaritat activa i amb el poble palestí, de denúncia del sionisme com una ideologia i una política criminal i genocida, que té un projecte d'establir un gran estat més enllà de les fronteres actuals, ocupant part de Síria, ocupant Jordània, o sigui, en fi, extenent-se al sud del Líban. Aquest és el projecte, i amb unes polítiques de colonització de població. O sigui, és a dir, usant a gent pobra, a gent amb molt pocs recursos, com a instrument per consolidar l'ocupació dels territoris. Té la virtut, i acabo aquí, que no, en cap moment, i fins i tot després una cura especial, amb no confondre el sionisme amb la condició de jueus. I això és important perquè en la lluita solidària també a vegades la indignació front a les barbaritats que estem veient quotidianament fa que alguna gent llisqui cap a un camp una mica perillós, que seria aplicar un estigma també racista al poble jueu. Llavors això està en el llibre, també buscava jo, o sigui, al llegir, estava al tanto també d'aquest tema, perquè a vegades, i això em recorda que darrerament hem vist molts jueus, molts practicants ortodoxes de la religió jueva, que denuncien el sionisme com una ideologia i com una política imperialista, racista i genocida contrària als principis de la seva religió. Per tant, quan fem la solidaritat amb Palestina, també és un element, també un matís, que convé que també anem aplicant. I, bueno, jo ja em sembla que he dit més, no sé, aquestes coses, perquè l'important és escoltar a l'autor. Hi ha 2 llibres més que el Dionisio ens ha portat, que tenen una enorme... A mi, jo aquests encara no els he llegit, però per mi m'han semblat enormement interessants. Un passa a Sabadell, La casa de los ladrillos rotos, a les coves de Sant Oleguer. I és com una novel·la policíaca que narra una situació real, però clar, després la novel·la i li dona forma de thriller, no? I l'altra és a la Serra de Granada, al poble Robreño, que és el poble de naixença del Dionisio, en el que hi ha una situació molt dura per la gent a l'època del maquis i de la gent que tenia de marxar a la muntanya per sobreviure, etc., que també, vaja, jo els penso comprar els 2. En fi, vosaltres fareu el que vulgueu. Molt bé, doncs vinga, sense més. Delante de la puerta de Damasco, que es la puerta principal para entrar a Jerusalén, por el lado del casco antiguo de Jerusalén, lo más genuino, está el cementerio de los judíos, no de Israel, sino personas religiosas
que está en el Valle de Cedrón. Enfrente está el huerto de Getsemaní, que es donde Jesús se supone que tuvo la cena con los apóstoles y donde además, según los evangelios, llegaron los romanos y el Judas lo traicionó y se lo llevaron. Eso es un lugar donde los turistas se quedan, porque allí está, aparte del huerto, pues está la iglesia de Santa María, hay 4 o 5, los que habéis estado por allí ya lo sabéis. Pero yo opté por subir al Monte de los Olivos por la parte de atrás, no porque fuera una opción, sino porque me equivoqué. Y subí por la parte, digamos, este del Monte de los Olivos. Y bueno, allí no está el huerto de Getsemaní, ni está la iglesia de Santa María, ni nada de nada, sino que había muchas curvas, una carretera bastante fea y con muchos talleres con neumáticos en el camino. Pero arriba de todo hay un hospital. Ese hospital se llama Almacasset. Está financiado, patrocinado, por decirlo de alguna manera, por capital alemán, religioso, evangelista. Allí, en ese hospital de Almacasset es una fundación, allí está el departamento de cirugía más importante de la zona. Y hasta allí subí con el fotógrafo. Almacasset se llama, inolvidable. Arriba de todo está el hospital que, aparte de tener el centro de cirugía neurológica más importante de la zona, sobre todo de Palestina, hay también un departamento de maternidad. Allí el hombre que más sabe de la región era un neurocirujano que había estudiado en el Hospital Clínico de Barcelona. Era un hombre que quería mucho Barcelona. Nada más que llegar allí al centro, me preguntó por Maruja Torres, me preguntó por otros periodistas y enseguida hubo una buena comunicación. Este hombre estudió neurocirugía en el Hospital Clínico y cuando volvió ya pues con el título y con la especialidad ya tal, cursada, pues se quedó a dirigir el centro en lo que respecta al hospital, a la parte del hospital que atendían los traumas y las heridas, sobre todo a los niños. Era el año 2002, acababa de haber la intifada, la segunda intifada. Había 500 muertos en esa segunda intifada. El hospital daba atención sobre todo a los chavales que tenían heridas pero que no habían muerto. Tenían heridas graves en la cabeza, pero que, bueno, eran susceptibles quizás de mejorar. Este hombre, recuerdo, era un médico de los que, compatible con los que veis vosotros en las noticias, es decir, de un gran cariño por su gente. Esa ternura de los médicos hacia sus
paisanos hacia los palestinos y especialmente a los niños, porque en aquella intifada os acordaréis, los que tienen mi edad, y si no, quizás también más jóvenes, hubo unas imágenes donde los militares cogían a los niños que tiraban piedras y con la pistola o con las armas le aplastaban los dedos. Esa imagen dio la vuelta al mundo, ¿no? La entrevista con este hombre formaba parte de un reportaje, o de un gran reportaje, podría ser así, para Diario 16, que yo había cursado la solicitud con la Autoridad Nacional Palestina. La Autoridad Nacional Palestina me envió una carta diciendo que sí, que adelante. Era para Diario 16, para un dominical, que entonces esos dominicales desde aquellos años servían como nexo a otras publicaciones. Solo variaban, de otras provincias, solo variaba el tema específico de esa provincia, pero los temas generales iban. Bueno, eran 2 reportajes. Yo entrevisté a este hombre y en un momento, este hombre había atendido a 24 chavales. 14 resultaron muertos. 12 con heridas en la cabeza, bueno, todos con heridas en la cabeza, y estos 12 con heridas en el ojo izquierdo. Yo le pregunté, ¿cómo es posible? ¿Por qué en el ojo izquierdo? El médico entró a su despacho, sacó un rollo de radiografía, las puso en la pantallita que tienen para ver la radiografía de los médicos, y con un puntero me dijo, aquí, en el ojo izquierdo, porque hacen puntería con ellos. Hacen apuestas con ellos. El médico estaba, bueno, pues ligeramente emocionado, pero yo ya habíamos estado en el hospital de Ramallah y en el hospital de rehabilitación, y era el último hospital que nos quedaba por hacer. Los matan jugando. Los matan jugando. Porque de los conflictos que yo he asistido, he trabajado y he ido como corresponsal, 2 o 3 conflictos donde había guerra, en Nicaragua, sobre todo en Irak. Es el soldado israelí el único que he visto en mi carrera profesional, y la comparto con muchos colegas además que han hecho trabajo como el mío, muchísimo mejor, quizás, son los únicos que no distinguen entre disuasión y asesinato. No distinguen. El asesinato es una cuestión, con respecto a los palestinos, tribal, sin importancia. Bueno, claro, eran 14 chavales, 10 con la herida en el ojo izquierdo, pero es sintomático y representa toda la tremenda crueldad que tiene el ejército de Israel con sus vecinos. No hay mayor crueldad que la que despliega los militares contra sus vecinos. No hay. No existe. No existe. No es porque ahora haya 60.000 o 70.000 o 80.000 asesinatos. Yo no utilizo la palabra muerto. Asesinato.
No porque haya todavía un montón de personas bajo los escombros y porque hayan entrado en una espiral de hambruna que es la forma más despiadada que puede tener un país contra otro. Sobre todo un país contra una gente que no puede defenderse. No es por eso. Es porque hay un montón de aspectos que configuran esa crueldad y que esa crueldad no puede nacer de la espontaneidad. Eso está ocurriendo desde hace 80 años. Y el resultado de ese crimen, de este crimen que estamos viendo, pero que aún no lo hemos terminado de ver todo, porque será mucho peor de lo que estamos viendo, porque no hay salida. Porque esos chavales que murieron, cuyas fotos algunos las tenemos, y las dieron, algunas fotos, ya, con los ojos, ya. Son las víctimas de un proceso de desnaturalización de la condición humana por parte no solo de un ejército, sino de un pueblo. Porque hasta ahora el problema que teníamos era cómo separar la persona religiosa, el judío, del israelí. Pero es que no hay diferencia ya. La diferencia es una represión que tenemos nosotros cuando intentamos entender lo mal que lo pasaron, el sufrimiento que tuvo este pueblo en el Holocausto. Y pensamos, nos refrenamos con la palabra judío, porque aprendimos durante años unas imágenes terribles de la Segunda Guerra Mundial, sobre que era un ejército contra otro ejército. En Palestina no. La última encuesta publicada por el diario Erez, de hace 2 semanas, explicaba, el diario Erez viene a ser el periódico, digamos, más sensato en Israel. Es un poco el equivalente al País, para entendernos, ¿no? Es decir, ahí puede escribir alguien en contra de esto, de lo otro, tal. Esa encuesta, que tiene mucha credibilidad porque las encuestas en Israel son muy serias y tienen mucha credibilidad, daban que el 98% de la población judía estaban a favor de sacar a los palestinos de su territorio. El 98%. Es decir, de hacer un resort, de hacer un lugar donde vengan los americanos y tengan la playa para ellos mismos. El 98% están de espaldas a lo que están viendo. Las distancias en Palestina y en Israel son muy cortas. Tú oyes los disparos de aquí a allá, son cortas. De Tel Aviv a Jerusalén hay 20 minutos. De Jerusalén a Ramallah, la capital de Palestina, la capital teóricamente, hay otros 20 o 25 minutos, no más. No más. Ahí, en esa encrucijada de lo que sufrieron y lo que están haciendo sufrir a la gente, estamos pillados todos. Estamos pillados todos. Porque no es lo mismo hablar de Hitler que hablar de los judíos. No es lo mismo. Claro que hay judíos buenos, israelíes hay buenos, pero las estadísticas están ahí.
y los disparos los están escuchando cada día. Y en el 2017, cuando Israel bombardeó por primera vez de forma seria Gaza, todo ese cinturón que hay detrás de la valla de Gaza, allá los colonos se llevaban a sus hijos y veían los fuegos artificiales. Es así, tranquilamente. Era un festival. Y eso no empezó con Hamás. Hamás es de hace unos años. Eso empezó en 1978 con la expulsión de 800.000 palestinos, el 30% de la población. ¿Y qué no se expulsó? El ejército. El ejército tenía entonces 4 organizaciones de la extrema derecha, Irgun, Ester, etc., donde buena parte de los dirigentes de esas organizaciones de extrema derecha fueron presidentes o gente importante dentro del staff de los judíos en Israel. Durante esos años, a la población, desde 1978, a la población, la gran tragedia que llaman los árabes a esa expulsión, 800.000 son muchísimos. Esa expulsión fue seguida de lo que entonces, en aquellos años, se llamaban los kibbutz. Era el sionismo socialista o el socialismo aplicado a los kibbutz. Fueron mucha gente a trabajar allí. Gente noble, además. Bien, estar allí, echarle una mano a los judíos para que tengan su casa y tal. Sí, pero se la estaban quitando a los otros. Y ya habían expulsado a 800.000 de sus tierras. Y habían creado por toda la zona campamentos para refugiarse. Porque no solamente expulsaron de sus tierras aquellas poblaciones o aquellos pueblos que entraban dentro de la partición por las Naciones Unidas de la mitad a los palestinos y la otra mitad a los judíos. No. A partir de mayo del 48 hubo la matanza de Deir Yassin. Pero a la que le siguieron otras. Porque eran pueblos que los israelíes necesitaban para su estrategia geográfica. Deir Yassin está a las afueras de Tel Aviv. Ahora, allí había un pueblo de personas que trabajaban en la tierra. Deir Yassin es el nombre que se le da a un pope, a un hombre sabio de la zona. Allí llegaron y los mataron a todos. Porque esa parte les estorbaba para sus planes de unificación territorial. Pero es que así se sumaban 1 y 1.000 ciudades y 1.000 aldeas. El resultado fue que con los años 4 millones de palestinos están dispersados alrededor de toda la región de Oriente Medio. Túnez, Jordania, sobre todo Jordania. Jordania hay 2 millones. ¿Y qué ocurrió? Que toda la sociedad israelí
se militarizó desde el punto de vista cultural. Aquellos héroes que habían expulsado a los palestinos de sus tierras a partir de mayo de 1948 se convirtieron en grandes profesores de las universidades de Israel, de las escuelas. Profesores por todas partes. Y era frecuente, por ejemplo, que en un lugar donde, en una escuela de conductores, podías encontrar los 2 fusiles del Galil, que era el arma entonces más dominante en Israel, en los soldados. Es decir, es una sociedad militarizada desde el principio, cuando van los niños al colegio hasta que salen de la universidad. Y eso es lo que explica el desprecio hacia los palestinos. Porque ese desprecio no nace de la condición humana, nace del aprendizaje, que es distinto, del relato, que es distinto. Porque la gente nace y se reproduce y quiere y se enamora y quiere que sus hijos sean felices y quieren que esas personas vivan. ¿Por qué entonces? ¿Por qué entonces se mata a los palestinos? Porque les han enseñado que esa gente no merecen vivir. Son, como dijo en una entrevista Ariel Sharon, son cerdos, que es el mayor desprecio que se le puede dar a un árabe. Bien, yo publiqué este primer reportaje en Diario 16, que eran 8 páginas de ese dominical, que entonces era una separata que entonces decíamos. Había una segunda parte que se llamaba El infierno de los niños, que hablaba precisamente del hospital que antes he hablado, de Al-Maqassed. He querido empezar con este relato, porque es un relato que yo viví directamente. Y me impresionó, evidentemente. El segundo reportaje ya no salió. El director me llamó para decirme que habían tenido muchos problemas. El segundo reportaje no salió. El primero sí. Y tuvo su incidencia, porque se publicó en 22 publicaciones, que no estaba nada mal. Diario de Castilla, Diario de Lugo, no sé qué, tal, en los dominicales. No solamente eso, sino que tuve problemas en la radio donde yo trabajaba entonces, donde hubo amenazas cada día. Hacía un programa que se llamaba La Dama de Noche. Era un programa de relatos y de cuentos, y llamaban provocando, hasta que el dueño de la emisora me llamó y me dijo, pero no se había enterado, pero ¿qué les ha hecho a esta gente? Y le comenté. Luis del Olmo me dijo, adelante, continúa. Publiqué entonces el primer libro, se llama Palestina, la canción triste. Porque viene, por cierto, el dueño de la editorial era un judío, es un judío. Y me dijo, me vas a meter en un embolic, Dionís. me ficarás en un embolic, bueno. Pero, ande van, Teo. Y lo publicó, bueno, hicimos 2 ediciones de la canción triste de Palestina. Un cuento de ahí está reproducido en el libro. Antes de que me olvide, las pinturas que veis son de una pintora de Sant Cugat que se llama Megui Pujol como Posada. Las hizo en la Intifada y yo las he recuperado ahora para el tema. Hablar
hablar de este tema, de Palestina, es complicado, es muy complicado, porque tienes que empezar a desmontar tópicos, y tienes que desmontar mitos, y tienes que desmontar mentiras absolutas, y no tienes capacidad para tanto, porque la capacidad que tiene Israel y el sionismo, que cada vez es más fuerte, es superior a la posibilidad que tengamos nosotros, buena gente, como los que estáis aquí y los que estamos en esta mesa, para intentar neutralizarlo. Pero hacemos lo que podemos. Y en eso estamos. Israel empezó a justificar en los años 60, los años 40 y 50, el fenómeno de la ocupación como un fenómeno religioso. Claro, eso ahora ha quedado lejos, pero entonces no. Entonces tenía mucha importancia. Era el tema bíblico, Levítico, Deuteronomio. Levítico sobre todo, porque Dios dijo: tú eres mi pueblo y tenéis que iros allí porque yo os protegeré y tal. Sí, claro. Pero es que toda esa verdad religiosa que los judíos se atribuían como una justificación para llegar a su tierra, era una hipocresía brutal. Era una hipocresía brutal. Por muchas razones. Uno, ellos hacen referencia a los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, las escrituras hebreas. Pero es que ahí hay pasajes bíblicos donde Jehová Dios o Yahvé Dios era un auténtico asesino. No solo porque destruyó Sodoma y Gomorra, porque había homosexuales y tal, y convirtiera a las hijas de Lot en estatuas de sal, porque miraron a ver qué pasaba. No, es que destruyó también la muralla de Jericó hasta que cayeron. Y pasó a degüello pueblos y pueblos. Eso era Yahvé. O si nos creemos los del río Jordán, donde los judíos pasaron de Egipto a la tierra prometida, hemos de creer en todo. Hemos de creer también cuando Yahvé le dijo a Isaac: coge a tu hijo y sacrifícamelo. Pues estupendo. Y entonces el chaval lo pusieron en unos tablones allá, en unas cepas de olivo, y cuando ya Isaac iba a aceptarle el golpe para sacrificárselo a Yahvé Dios, entonces Yahvé dijo: no, oye, que es una broma. Y pues estupendo. Es una caricatura, pero que refleja el maniqueísmo que tiene la escritura griega. Claro, empezaron en esa etapa pseudo-religiosa, o como queréis llamarla, empezaron a haber desertores desde el propio pueblo judío y desde Israel. Dijeron: oye, que esto no se mantiene. Vale, Jesús no significa nada para los judíos. Cristo menos, Jesús algo. Jesús hombre, quiero decir. Cristo nada, en absoluto. Lo consideran un profeta menor. Bueno, bien. Pero muchos dijeron, muchísimos historiadores, filósofos, pensadores dijeron:
No se puede mantener este argumento básico para justificar la ocupación de territorio de las tierras de Palestina. Entonces hicieron algo importantísimo. Empezaron a promocionar grandes editoriales, donde estas grandes editoriales sacaban bestsellers arrasando. Por ejemplo, Oh Jerusalén, tengo algunos más. Oh Jerusalén de Pierre, pero la Biblia tenía razón. Es decir, gente que venían de o periodistas intrépidos e historiadores más intrépidos todavía, que con la apariencia de neutralidad escribían el gran libro. Sí. Encontraron, por ejemplo, pequeñas astillas de las tablas de Moisés. Claro, como no se mantenía, al final pues desaparecieron. O vestigios del arca de Noé, arriba de todo, del monte de Sinaí. Todo ocurría en el monte de Sinaí, además. Salieron, no sé, a mí me dio por coleccionar los libros que salían de esa etapa, y tengo como 15 o 20 en mi casa, pero salieron toneladas de libros. Eso sin contar las películas, Éxodo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, había que profundizar en el tema religioso para justificar que ellos estaban allí. Los judíos no están allí desde hace 2000 años, cuando fueron expulsados por el emperador Adriano. El emperador Adriano fue el que más castigó a los judíos, a la emancipación de los judíos en su propio territorio. Fueron expulsados, muchísimos fueron asesinados y desaparecieron. Para hacernos una idea de esos 2000 años, imaginaos que hace solo 500 estábamos en Colombia, en Perú y tal. Hace 2000 años que no estaban. Bueno, esa propaganda duró como mucho unos 15 años, coincidiendo además con los kibbutz, que tenían que ser socialistas. Y esa gente de los kibbutz es ahora, y desde hace más de 20 años, es la organización parafascista más importante de la región. Los colonos son personas deshumanizadas y brutales, con un estigma fascista como no existe en ningún otro pueblo. Son capaces de coger a una mujer palestina que va en una silla de ruedas y arrojarla por un barranco, por ponerlo, ¿no? ¿De qué se han ocupado entonces los colonos? De meterse en Cisjordania en un número de 800.000. No crean lechuga, ni dátiles, ni tienen ni idea de los olivos. Los árabes sí. Los árabes y el olivo. Entonces, son unidades de distribución y comercialización de los productos que han robado a los palestinos durante todos estos años. Con una característica, son unidades militares también. Al cono lo veis, con el fusil en el costado, robando las tierras. Del 43%, del 48% de la tierra asignada por Naciones Unidas a los palestinos,
solo tienen el 14%. Y ese 14% en Cisjordania lo conforman pequeñas unidades territoriales palestinas sin conexión unas con otras. En el último viaje que hice a Palestina, para pasar de Jerusalén a Ramala, tuve que pasar 5 controles. Es decir, son poblaciones que no tienen comunicación unas con otras porque se han ocupado de desnaturalizar esa relación, lo que significa que las familias que están en otro sitio y tal no pueden verse o con muchas dificultades. 800.000 colonos han invadido todo el territorio de Cisjordania, creando supuestamente kibbutz que no son kibbutz, que son paradas militares. No producen nada los kibbutz. Quieren solo el territorio. Son avanzadillas de lo que será luego el ejército. Primero están ellos. Después de la primera etapa, a ver si consigo mantener el hilo. Después de la primera etapa del concepto religioso, que duró pues 15 o 20 años, desde el año 40, 50 hasta los 60, los 18 o 20 años, ya lo de la religión se quedó corto. Porque no era posible mantener, de ninguna manera, no era posible mantener ese discurso de que ellos eran el factor espiritual frente a la barbarie árabe, porque eso es mentira. Es mentira. El conflicto aparece con la ocupación de las tierras, con la colonización de una gente que está afuera, que viene, que hace 2000 años que no están allí y que se quedan con sus tierras. 100.000 hectáreas robadas a los palestinos en una población, en una extensión de 5.860 kilómetros cuadrados que mide Cisjordania. Es una proporción tremenda. No existe Palestina. Es mentira. No existe. Han matado a sus mejores hijos, han roto la cadena generacional, porque por eso matan a tantos niños. Esos niños no vengarán a sus padres ni a sus abuelos. Queda interrumpida la cadena generacional. El abuelo ya no existe, porque si sobrevive no tiene a su nieto. Eso explica que en el hospital Al-Maqasad dispararan a los niños en el ojo izquierdo. Y eso explica por qué en estos momentos hay más de 15.000 criaturas que han sido asesinadas en Palestina. En una jaula. La religión no tiene nada que ver, porque en todos los siglos que estuvieron los judíos y los árabes en Andalucía, no hubo ningún conflicto reseñable. Ninguno. Qué casualidad. Durante siglos. Los musulmanes con sus rezos. Los judíos con lo suyo. Los árabes labrando la tierra. Los otros comercializándola. Hubo un problema cuando llegaron los reyes católicos y toda esta historia. Claro, evidentemente. Y la Iglesia católica, que manda a todo Dios. Pero no entre los judíos y los árabes.
no había conflicto entonces, porque no había ningún conflicto territorial. Digo no. Tampoco lo hubo cuando los turcos ocuparon las tierras de Palestina. Para los judíos que vivían allí, que eran menos, porque ya habían sido expulsados por los romanos, encontraron apoyo con los árabes. No hubo ningún problema. No hubo ningún problema con los turcos. Cuando los turcos, que son árabes, por lo general, se llevaban bien con los árabes, eso no significaba que los árabes marginaran a los judíos. Tenían sus tierras. No había problema. No hay, en la historia, no hay nada reseñable que ponga en evidencia un conflicto por motivo religioso. Es mentira. Así cuando la gente decía, oye, ya se entenderán, porque esto es una historia de religiosos entre moros y los judíos. Es mentira. A lo largo de la historia nunca hubo ningún conflicto entre árabes y judíos. No lo hubo ni siquiera en tiempos de los romanos. ¿Cierto? Los árabes eran minoría. Pero una minoría exigua. Pero esa minoría no tuvo nunca ningún conflicto con los judíos. Hay mucha información acerca de esto, de Plinio el Joven, de los historiadores de la época, en el que escribían acerca de las crónicas de Jerusalén, donde explicaban que había desde los sicarios, que era un grupo que se llamaba así, hasta 25 o 30 etnias que habían llegado de África, subían para arriba y se instalaban en lo que se llamaba el creciente fértil, que es el nombre que le dieron los ingleses a toda la región. Por consiguiente, el tema religioso está fabricado para que la persona cuando va al súper ponga el producto, pero ponga también el producto ideológico, porque le han vendido una moto. Y nosotros continuamente hablábamos, pobrecillos los judíos, con Hitler. Sí, es verdad. Es verdad. Pero pobrecillos los palestinos de Gaza, las tiendas de campaña de plástico, donde tiran bombas MK3 que incendian, que son capaces de destruir 3 estadios de fútbol. Sí. El tema religioso no ha sido, fue un tópico para los judíos, para los israelíes, que son judíos, pero no duró más de 15 o 20 años, porque luego empezaron, a partir de los años 70, empezaron con otra campaña. Aquí pasa lo mismo que con el PP, se crean conflictos para luego que dure mucho tiempo, Es el aspecto arqueológico. Había que justificar que los judíos habían estado allí no hace 2000 años, sino poco tiempo. Y empezaron a pagar excavaciones. Jerusalén se había convertido en una maniobra de constructores por todas partes. Y claro, los que curraban eran los palestinos, con el pico y la pala, y yo qué sé, con otras herramientas. A ver si encontraban al lado de las murallas, pues no sé, algo que pudiera decirle, no, estuvimos aquí. No hace 2000 años. No encontraron nada. Los palestinos se reían de esto. Encontraban trabajo y se trochaban de risa porque
Estas excavaciones también encontraron en los medios de comunicación del mundo, estamos hablando de un imperio mediático que no solo controla Rusia, sino la hegemonía económica del pueblo de Israel, que es muy grande, sobre todo en Estados Unidos y en el Reino Unido, sobre todo. Y empezaron de nuevo a encontrar cosas extrañas que habían pertenecido hacía, pues, 500 años a fulano de tal, a Matusalén, que no sé qué, tal, al otro y el de la moto. Eso tampoco se mantenía. No pudo mantenerse. Duró unos años y todo ese proyecto de buscar en los restos arqueológicos pruebas fehacientes de que los judíos habían estado allí, pues no funcionó. No funcionó. Y mientras tanto, mientras esas etapas se iban venciendo, ¿qué ocurría? Que la máquina de represión del Estado de Israel era cada vez más intensa. Empezaron con un proyecto de exterminio, a concretar un proyecto de exterminio del pueblo de Palestina, porque eso estaba en el ADN del sionismo. Lo explica el fundador del sionismo en 1800 y pico, Teodoro Herzl. ¿Qué escribió? Cuando ocupemos el territorio, debemos ofrecer beneficios inmediatos al Estado que nos reciba. Debemos expropiar con cuidado la propiedad privada en el Estado que se nos ha asignado. Intentaremos desplazar a la población pobre que está a lo largo de la frontera, procurando empleo para ella en los países de tránsito, al tiempo que les negamos el empleo en nuestro país. Los propietarios vendrán a nuestro lado. Tanto el proceso de expropiación como el de la eliminación de la pobreza deben ser llevados a cabo de forma discreta y con prudencia. Permitamos a los propietarios creer que nos están engañando, vendiéndonos las cosas más caras de lo que en realidad valen. Pero nosotros no les vamos a comprar nada. Debemos vender solo a judíos y todo intercambio de bienes y raíces debe realizarse solo entre judíos. Eso lo escribió Teodoro Herzl, el fundador del sionismo, 200 años antes de que apareciera Ben Gurión y de que aparecieran los dirigentes o Golda Meir, etc. El proceso de exterminio del pueblo de Palestina es el único proyecto que tenía el pueblo de Israel, Israel con respecto a sus vecinos. No había más, no había otro. ¿Por qué digo esto? Mira, en 1948, en mayo de 1948, Israel consigue que se proclame en Naciones Unidas el Estado de Israel. Habíamos
salido de la Segunda Guerra Mundial, había ocurrido el Holocausto, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Votaron una gente, pero otros no votaron. Los países africanos no votaron. Los países de Oriente Medio no votaron. Votó Europa y Occidente, fundamentalmente. Fundamentalmente. Es decir, aquello de, no, estamos aquí porque las naciones... No. Las Naciones Unidas se dividieron ahí en ese tema. Pero en las puertas mismas de lo que era entonces la Sociedad de Naciones, Ben Gurión, que fue el primer presidente de Israel, el primero, y también el general, que había salido de un grupo de la extrema derecha que se llamaba Esther, en tiempo cuando los ingleses controlaban Palestina. Este hombre dijo en la misma puerta lo siguiente: es un paso táctico y un punto de apoyo que nos servirá para una futura expansión territorial sobre toda Palestina. Es una frase de él, en la puerta de la ONU, en 1948. El proyecto de exterminio no venía ahora de Hamás y tal, por mucho que nos parezca un crimen, evidentemente que lo es, pero no venía de ahí. Venía desde hace siglos, desde que se conformó el sionismo como ideología totalitaria. Eso ocurrió en 1948, con Ben Gurión en la puerta de las Naciones Unidas, diciendo, no, tranquilo, este es el comienzo solo, ahora nosotros vamos a por toda Palestina. Tuvo el cinismo de decirlo casi al mismo tiempo que se estaba proclamando el Estado de Israel. Pero es que ahora, después de 70 años de esa declaración de Ben Gurión, hay otra declaración de hace un año, que la dijo el que era primer ministro jefe del ejército de Israel. Un tipo que se llama Yoav Galán. Ahora ya no lo es. Este era el jefe del ejército hasta hace unos días. Él dijo: hemos abolido todas las reglas de la guerra. Nuestros soldados no serán responsables de nada. No habrá tribunales militares. Era el fascismo en estado esencial. Es decir, que si estudiamos todo el proyecto desde Teodoro Herz en 1800, el padre del sionismo, pasando por la declaración de Ben Gurión en las puertas de la ONU, y Yoav Galán, hace unos días diciendo: los soldados podrán hacer lo que quieran porque no serán juzgados. Por eso está tan tranquilo Netanyahu. Pero es que Netanyahu tuvo el cinismo de acudir a la ONU hace unos meses, hizo una intervención patética, aplaudida por unos y rechazada por otros, pero hubo quien aplaudió cuando ya había miles y miles de muertos en Gaza. Pero es que desde allí
llamó por teléfono a los dirigentes del ejército para darles instrucciones de qué es lo que tenían que hacer en un cometido específico que consistía en que los camiones con la supervivencia entraran. Se manejó las instrucciones de la ONU para decir no pueden pasar, y dio órdenes para que los camiones no pasaran. En estos momentos hay 400 camiones retenidos en la frontera entre Gaza y Cisjordania, si es que hablamos de frontera. Por consiguiente, el crimen de Gaza es el crimen del pueblo de Palestina. Es un proceso de exterminio que se está concretando en la pasividad de Occidente, en la pasividad de Europa y supeditado a los grandes negocios de armamento, sobre todo. Yo no he querido entrar con el tipo de bombas, pues ya lo encontraréis en el libro y quién la fabrica. Pero sí que colea todavía el sistema, el principio religioso para designar las armas más mortíferas que están creando el genocidio en Palestina. El tanque, por ejemplo, Merkava. Lo tengo por aquí. Merkava. Porque una de las atribuciones de las que se ha adueñado el ejército de Israel es aplicarle nombres sagrados a todo lo que ocasiona muerte directa o genocidio. Sí, las bombas MK3, que son las que les servía Estados Unidos, los que sirve Estados Unidos a Israel, son terribles, pero más terribles que el tanque Merkava no existe nada. El tanque Merkava es una plataforma de muerte capaz de destruir pueblos enteros. Lo está haciendo en Palestina. Todos esos escombros que veis no son necesariamente de las bombas MK2 y MK3 que sirven en los Estados Unidos, que es una evolución de la GBU-3, etcétera, 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 y fabricadas por la Raytheon y tal. El tanque Merkava es de fabricación israelí, es el más sofisticado del mundo, y esa sofisticación tiene una connotación religiosa. Merkava, Mer, que significa luz en hebreo, Ka, que significa espíritu, y va, cuerpo, Merkava. Es decir, a Dios por los muertos y a Dios por el genocidio. Bueno, he intentado obviar lo que ya conocéis, porque lo estáis viendo en todas las noticias. Podía explayarme en consideraciones de las características de las armas. Está en la introducción, ¿no? Ahora, el problema, hoy he leído he visualizado un vídeo que ha distribuido una persona que está aquí, en esta sala, sobre un periodista que explicaba que ya no hay palabras para definir lo que está pasando. Es una persona muy experimentada, además, que ya no hay palabras. Yo he utilizado el cuento, o el relato más bien,
para crear situaciones posibles con un atisbo de denuncia hacia el Estado de Israel, no necesariamente al pueblo judío, no necesariamente. Tampoco le tengo ningún respeto a Israel, tampoco le tengo ningún respeto, porque nada de lo que está ocurriendo hubiera ocurrido si ellos se hubieran plantado cuando había 8, 10.000 o 15.000 muertos, o menos. No lo han hecho a lo largo de la historia. Hace unos años estuve en Nablus. Fue la última vez que estuve en Palestina. He estado 3 veces. La última vez fue en Nablus. Y los médicos, estuve con un grupo de médicos que estaban recogiendo dinero para Gaza. Y me dijeron, Palestina ya no existe. Estamos intentando salvar a los niños que podamos, pero ya no existe. Y me llevaron a un lugar donde 2 de ellos habían estado en la cárcel, en Nablus, una cárcel regentada por Israel. Ahora ya no existe como cárcel, pero está allí, ¿no? Me enseñaron dónde estaban las celdas, etc. Y me dijeron, nos han abandonado. El drama de los pueblos que sufren es proporcional a la incapacidad que tenemos los ciudadanos para responder. Porque esa respuesta tiene mucha más importancia de la que nosotros creemos. Hemos de responder siempre. Y amigos, no sé qué más deciros. Sí, hombre, os voy a leer un trocito para terminar, porque me gustaría charlar con vosotros un poquito de todo esto, ¿no? Y alguna duda. Porque, sí, me parece que como hay así buena sintonía en todo esto, pues bueno, terminaré con medio folio. Una de las reglas de este genocidio es hacerte creer que lo que ves, oyes y lees forma parte de una guerra justa y liberadora del mal. Que te están haciendo un favor, que dejes de lloriquear y abandones la pancarta, porque Israel se ocupa de eliminar la amenaza terrorista de Hamás para que tú puedas seguir con tus asuntos. Siempre habrá un terrorista que justifique el bombardeo de una escuela, un sospechoso que obligue a demoler un hospital, las armas de destrucción masiva para invadir Babilonia, por ejemplo. La estrategia va desde los apócrifos salmos de David a los bombardeos sistemáticos, de los mitos religiosos a las ojivas nucleares, de los profetas mayores a los criminales en serie. Y esto significa para Israel convertir el crimen en acto de justicia, la agresión militar como respuesta, la deportación de palestinos, de millones de palestinos, en un mero desplazamiento, el genocidio en un lamentable error de cálculo, y Yahvé en el más apetecible de los cómplices. Siéntate y ves contando los muertos, porque nosotros ponemos ojos a las bombas. Esa es una frase comercial de Raytheon, la empresa que fabrica las bombas que tiran en Israel. Nosotros ponemos ojos a las bombas. Esa es la frase que tienen.
porque nosotros ponemos ojos a las bombas para que hagan pedazos en esta radio. La furia de la mentira tiene en Israel sus mejores predicadores. Hay que contar todo esto de otra manera, digo yo. Poner vida a esas imágenes, sacarlas de la sombra, colocarlas en el lugar que les corresponde y dotarlas de la dignidad que merecen. Yo he recurrido al relato con el propósito de recrear unas situaciones que, como tantas otras, merecen ser recordadas. La elección consiste en que al expresarme de esta forma me siento más libre, porque el que narra no se limita a ver, también oye, gusta, huele, palpa, es decir, lo que percibe en todo su sentido. Presta los contenidos a su conciencia, selecciona y ordena los sucesos, en el relato, ve los cuerpos sin vida, casas deshabitadas, pueblos convertidos en escombros y sábanas que envuelven la muerte por todas partes, y quiere que esa realidad se convierta en conciencia en el tiempo de las tragedias, pues todo lo que pasa es digno de contarse en el cuento, en el relato, en la leyenda. Aquí está mi trabajo, escribo, aquí os lo brindo. Lo hago convencido de que las personas como los pueblos nacen, se conocen y se quieren. Podría serlo, una forma como otra de decirle a Raytheon Corporation que si ellos ponen ojos a las bombas, nosotros nos corresponde colocar las palabras allí donde puedan sembrarse. Muchas gracias. Doncs el Dionisio ha expressat la seva voluntat d'escoltar opinions vostres. Són les 8. Hem de quadrar els dos desitjos. Per tant, jo us demanaria que als que vulguin parlar aixequin la mà i puguem veure, fer un primer torn. I també us demanaria que tinguéssiu la virtut de l'autocontenció. Espera un moment, aixequem qui vulgui intervenir i llavors només hi ha una persona, dos. Bueno, pues en fin, anirem... Yo solo querría preguntarle a él, como mejor conocedor que yo del tema, aunque me ha interesado bastante, ¿qué pasa con los hermanos árabes? ¿Qué pasa? Los hermanos árabes del pueblo palestino, ¿están así? ¿No pasa nada con ellos? ¿No van a hacer nada nunca jamás? ¿No van a solidarizarse con sus hermanos? No, los palestinos Porque pasta tienen. Los palestinos solo nos tienen a nosotros, a la conciencia de la gente que no admite ese genocidio. Los países árabes se dividen entre los que son hipócritas y los que aún no lo son porque no han tenido la posibilidad de serlo, ¿no? Pero no solamente eso, también la Autoridad Nacional Palestina, la que está en Cisjordania, también ha hecho muchas concesiones a Israel. Muchas. Es decir, yo creo sinceramente que estamos ante la muerte anunciada de un pueblo. ¿Por qué? Porque desde 1948 hasta la fecha le hemos dado la espalda. Israel tenía un proyecto de exterminio en esas tierras, con las que podían vivir y podían tener quizás un Estado, no lo sé, bien. Todos los pueblos tienen derecho a existir, ¿no? Pero eligieron otro camino, que es el exterminio de sus vecinos, y crearon las condiciones para ello. Hicieron sobornar a buena parte de los países árabes,
especialmente a Egipto. No podemos esperar nada de Arabia Saudita, no podemos esperar nada de los países de los países del Golfo, porque tienen interés económico con Estados Unidos. Ahí los yemeníes. ¿Eh? Ahí los yemeníes. ¿Eh? Los yemeníes. Sí, bueno, sí, Los yutis. el pueblo del Yemen que hace lo que pueden, pero en la mayoría han establecido ya relaciones diplomáticas con Israel. Pero es que, hombre, la conciencia nos dice que cómo es posible que los países europeos, que es la meca del concepto democrático, tengan relaciones comerciales con Israel. ¿Cómo es posible? Con la que después de 60 o 70 mil asesinatos que todavía tengan relaciones comerciales. Porque es cierto, muchos hospitales están financiados por países por países europeos, pero son los mismos que les venden armas a Israel para que maten a los palestinos. El cinismo no puede ser mayor. El cinismo es tan grande que ese es otro libro. Sí, hay muchos libros. Ese es otro libro. En esta historia hay muchos libros. No, yo era simplemente ahondar en la idea de que está en nuestra conciencia, ¿no? Hay una fábula muy bonita, que es la del colibrí, que se enciende un campo y todos los animales salen corriendo del fuego. Se atropellan unos a otros, solamente el colibrí que va volando contra el fuego para ir al río, y todo el mundo dice, pero estás loco, ¿qué haces? ¿No? Conseguir una gotita de agua a ver si soy capaz de apagar el fuego. Y dice, pero tú estás loco. Y dice, sí, pero hago lo que puedo. Es un poco, yo creo que es la conciencia que nos queda para la sociedad de poner nuestro granito de arena, de llevar nuestro buchito de agua para intentar que ese genocidio tenga un fin. Simplemente era apoyar Sí, porque perdona. No. Sí, porque la imputación, esa es otra mentira, la imputación de eso es antisemita. Eso no se sostiene. La mayoría de los pueblos que han habitado, que vinieron del norte de África y se instalaron en toda la región de la ribera del Mediterráneo, son pueblos semíticos, porque lo semítico hace referencia a un idioma. Los del Yemen son semíticos. Y muchísimos pueblos de África son semíticos. Israel se ha apropiado del concepto de lo semítico para condenar, para desprestigiar a cualquier persona que diga, no estoy de acuerdo. Sí, no, porque tú eres antisemita. No. Semitismo es un código lingüístico. No, es una actitud moral. Aquí hem vingut a una presentació d'un llibre. Aquí hi ha llibres. Probablement a les carteres hi ha algun diner i hauríem de passar així. Però abans vull recordar que quan va començar el genocidi actual vam ser capaços d'omplir el Passeig de Gràcia diverses vegades. I que ara sembla que ens hem acostumat a la barbàrie més absoluta, com la granota que la posen en una cassola amb aigua freda, no? I està allà tan tranquil, encén el foc a poc i es va acostumant fins que l'aigua es posa a bullir i es mor. Llavors, per tant, abans de passar a la fase de la venda i signatura dels llibres i tal,
recordar-vos que a Sabadell hi ha una comissió, un comitè de solidaritat amb Palestina, que quan us arribin els comunicats és importantíssim que es difonguin molt, que de l'actitud de cada un depèn també moltes coses, no és allò, m'arriba una cosa al WhatsApp, vale, m'arriben 2.000, en aquest cas crec que és un tema que ens hem de... i que, si cal, encara que siguem de la capital de Catalunya, quan hi hagin convocatòries a Barcelona hem de baixar al barri marítim i hem d'ajudar a omplir el Passeig de Gràcia de nou. Per tant, doncs ho deixem aquí i passem a la següent fase.